y amén. Bueno, déjeme contarle que tuve la primera conversación de finanzas, de mentalidad financiera con mi hijo de 3 años. Y todo comenzó porque él me preguntó, papá, ¿tú trabajas? Y le dije, sí, trabajo. Me dijo, ¿y para qué trabajas? Le dije, para ganar dinero. ¿Y para qué queremos dinero? Le dije, pues para poder comer, para poder movernos en el auto y así. Y se me ocurrió preguntarle, ¿tú trabajas? Y me dijo, no, no trabajo. Y le dije, ¿y tienes dinero? Y me dijo, no, no tengo dinero. Y dije, ¿y no quieres tener dinero? Y me dijo, no, no quiero tener dinero, no necesito dinero. Y me di cuenta que él tenía una mejor mentalidad acerca del dinero que yo, porque él decía, no necesito dinero porque todas mis necesidades están suplidas. No tengo por qué afanarme por tener más cosas, porque esa es la mentalidad de un niño. ¿Se fija? Quieren algún juguete o algo, pero los niños pequeños, los niños menores de 3 años no se preocupan por esas cosas. Si tienen el juguete de moda, si tienen el más costoso del centro comercial, ellos son felices con la caja del juguete, aunque a nosotros nos costó casi toda la quincena o toda la mesada para poder comprarlo, pero ellos son felices. Y me di cuenta que muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por nuestro dinero y también por el dinero de nuestros hijos, y estamos preocupados por, híjole, ¿qué estudiará mi niño, no? Y el niño ya tiene como 40 años, ha reprobado la secundaria como 4 veces, y usted dice, ¿qué podrá estudiar? De modo que tenga mucho dinero. Nos preocupamos si va a ser abogado, si va a ser ingeniero, o no sé cuál sea la profesión que deje más dinero, pero si él quiere estudiar, no sé, algo así como comunicación, decimos, no, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre. O si le da la chiripiorca y quiere estudiar teología, tú dices, pero te vas a morir de hambre, compadre, si estudias eso. Y estudia algo que te deje dinero. Y estamos muy preocupados por eso, pero ¿sabe que Dios bendice a todos los niños? Hay una bendición especial para los niños pequeños de parte de nuestro Creador. Y yo me doy cuenta que independientemente de cuál sea su profesión o las decisiones que pueda tomar mi hijo, me di cuenta que hay algo que me preocupa más que todas esas cosas superficiales. Y lo que más me ocupa y me preocupa es que mi hijo llegue a los pies de Cristo. Esa es mi preocupación número 1, esa es mi oración de todas las noches. Yo no soy inconsciente de decir, ay, mi hijo es tan bueno, es inocente. Todas las noches oro y digo, Señor, ten misericordia de él y sálvalo. Señor, por favor, que mi hijo te pueda conocer, que mi hijo pueda llegar a tus pies y ser un hombre de Dios. Eso es la preocupación más grande que tengo y es la preocupación más grande que todo papá cristiano debería de tener. Y quiero mostrarle a la luz de la Escritura cómo esto es lo más importante a través del pasaje que está en Mateo capítulo 19, versículo 13. Permítame leerlo. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque el de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Solo 3 versículos para una verdad tan grande que debemos de aprender como familias cristianas. Solo 3 versículos que son el pilar de toda formación en un hogar cristiano. Y es esto que viene a continuación. Recuerde, en el contexto,
él había venido enseñando a los discípulos, había dado instrucciones claras de cómo era el reino de los cielos. Era un mensaje especial para los discípulos y él acababa de enseñar acerca del divorcio y se recordará que había tenido esa controversia con los fariseos y después de eso él estaba tranquilo en la casa, no sé, a lo mejor tomando algo, un refrigerio o algo, y dice que entonces le fueron presentados unos niños. Mientras estaba ahí, esta palabra de presentados, fueron traídos a él algunos niños y es obvio que los trajeron sus papás. Los papás empezaron a traer a esos niños a los pies de Jesús para que, ahí dice, pusiese las manos sobre ellos y orase. Esto era una costumbre en los judíos, el que ellos traían a los sacerdotes o traían a los ancianos del pueblo, a los niños pequeños. De hecho, esta palabra que viene aquí, niños, es niño pequeño. Es decir, podría ser de alguien que está amamantando hasta los 3 años de edad. Es alguien que todavía es muy dependiente de los padres, que no tiene como voluntad propia, sino que es movido o es dependiente de la supervisión de un adulto. Y ellos fueron traídos por los papás, porque los papás querían que Jesús recibiera, más bien que ellos recibieran la bendición de Jesús. El poner manos y orar por ellos era un símbolo de estarlos bendiciendo y apartando para las cosas de Dios. Era como decir, bueno, que mi niño se dedique a las cosas, a agradar a Dios, a servirle a Dios todos los días de su vida. Es algo parecido a lo que vamos a hacer en algún rato, o lo que la mayoría de las iglesias cristianas tienen por tradición de presentar los niños a la congregación y que los líderes o ancianos oren por ese niño. Y fíjese, no lo trajeron a cualquier persona, lo trajeron a Jesús. Y para entonces recordará que el ministerio público de Jesús estaba terminando. Y estaba terminando por la hostilidad que había representado para el pueblo y para los principales de la religión judía. Entonces, en este momento, Jesús no era una persona bien vista por la sociedad, sino que era una persona controversial. Entonces es obvio que los padres que venían a traer a sus hijos a Jesús creían que Jesús o era el Mesías o era un maestro muy impresionante de la palabra que era enviado por Dios. Y por eso ellos anhelaban que sus hijos recibieran la bendición de Él. Y mire, todos aquí diríamos, qué buena onda, ¿no? ¿Hay alguien aquí que se opondría a que Jesús ore por los niños? ¿Verdad que no? Pero mire la reacción de los discípulos, dice que los reprendieron. Inmediatamente cuando ellos vienen, los discípulos dicen, no molesten al maestro, porque el maestro está descansando. No lo molesten, no lo estorben, él está haciendo cosas más importantes que ponerle atención a un niño. Y usted dirá, ay, qué mala onda, pero resulta que en la cultura de ellos, a los niños pequeños los veían como no tan importantes, porque obviamente no eran personitas que aportaran algo a la sociedad, sino que quitaban. Mire, ¿se ha dado cuenta de, para nuestros sentidos naturales, qué tan molesto puede ser un niño? Sobre todo si no es su hijo, si no es su pariente, si están llorando todo el tiempo, uno se empieza a estresar porque los niños lloran y así, y dice uno, no, por favor, callen ese niño. ¿Le ha tocado ir al centro comercial y que un niño haga un berrinche y está ahí pataleando y usted dice, no, pero este niño no lo deberían ni de sacar de su casa? Esa era la mentalidad que estos hombres tenían acerca de los niños pequeños. Pero hace poquito vi una entrevista que le hacían
a una doctora de niños, no sé si era pediatra o algo de psicóloga o algo así. Y decía, ¿tu niño hace berrinches? Y yo así de palomita. ¿Tu niño tiene déficit de atención? ¿No pone atención? Y yo, sí. ¿Tu niño es muy inquieto? ¿No sigue las órdenes? Y yo dije, ¿qué me van a decir ahora? ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene? Y al final ella dice, déjame decirte que tienes un niño normal y feliz. Porque es la naturaleza de todo niño. De hecho, el niño que se queda quieto y no se mueve y no dice nada y no hace nada, es como anormal o está pasando algo. Pero los niños generalmente son muy activos y de alguna manera conflictúan nuestro confort. Aún de los padres que los amamos tanto, ¿no es cierto? Tú te quieres dormir y él no quiere dormir. Tú quieres que se duerma, él no se quiere dormir. Y viceversa. Entonces, es un caos. Lo único que nos hace poder soportar a los niños cuando son inquietos es el amor. ¿No es cierto? Aquí hay papás o mamás que tuvieron hijos o hijas inquietas, que era el terror de la casa. Pero uno cuando lo ve con tanta ternura, así como si no rompiera ningún plato, así como si fuera el mejor portado del kinder, aunque tú por dentro sabes que no. Pero así los vemos. Eso nos hace aceptarlos, amarlos, abrazarlos. Pero fíjese cómo ellos reaccionan de una manera, los discípulos. Escuchen, no estamos hablando de cualquier otra persona, estamos hablando de los discípulos, aquellos que habían caminado por 2 años y medio con Jesús, aquellos que habían aprendido la compasión, el amor, aquellos que habían visto cómo Jesús sanaba a todos los enfermos, aquellos que habían escuchado predicar y que un capítulo antes, obviamente unos momentos antes o unos días antes, habían recibido un mensaje de parte de Jesús diciendo que todo el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como ¿quién? Como un niño. Tiene que ser como un niño humilde para venir a Dios, tiene que ser humilde para reconocer cuando ofende y pedir perdón, y tiene que ser humilde para recibir la disciplina. Eso trata de Mateo 18. Y fíjese, ellos habían recibido esa instrucción y en este momento parece que se los olvida que el reino de los cielos pertenece a los niños y ellos dicen, no, ellos son un estorbo. Jesús tiene cosas más importantes que hacer que atender a alguien que no es tan importante en la sociedad. Pero mire el versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pocas veces se enojó Jesús. Pocas veces la Biblia describe en el original una reacción tan molesta del Señor Jesús. La anterior puede leer cuando vuelca las mesas de los cambistas, pero en esta ocasión pocas veces se ha enojado con los discípulos y esta es una de ellas. Ni siquiera cuando les dijo, hombres de poca fe, estaba tan molesto como en esta ocasión, donde los apóstoles, los discípulos, no habían dejado que los niños se acercaran a él. Y ellos dicen, no dejen que los niños vengan a mí. Y este verbo está en tiempo presente, es decir, en este momento, dejen que ellos se acerquen a mí y no se los impidáis. Este es un verbo continuo y significa que nunca más les impidan venir a mí. Y fíjese, ¿por qué motivo Jesús dice que nunca se le impida a un niño venir a él? Dice, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece a los niños. Ya sea que usted sea un niño pequeño
o ya sea que usted se convierta en un niño pequeño, pero el reino de los cielos es para los niños. Y mire, muchas veces, si nosotros somos sinceros y pensamos, nosotros contribuimos a que nuestros niños, cuando crecen, cuando ya no son niños pequeños, sino son niños, no se quieran acercar a Jesús. Es más, contribuimos a que vean la iglesia como algo aburrido, que vean el reino de los cielos como algo monótono, porque les decimos, sí, mira, es tan divertido el reino de los cielos, que cuando todos estemos ahí, vamos a estar adorando. Y el niño dice, sí, ¿cómo que adorando? Dice, sí, así callados, como tienes que estar aquí, y vamos a estar cantando, y vamos a estar así. Y seamos sinceros, cuando hablamos de ese tipo de cielo, ¿a quién le parece atractivo? Si todo el tiempo va a estar cantando, o todo el tiempo te imaginas con tu traje blanco y cantando todo el día. Y la verdad es que decimos, ¿y eso lo vamos a hacer por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Si aquí hay gente que le cuesta trabajo cantar 3 canciones y poner toda su atención, imagínese cuando le dicen que eso es por toda la eternidad, pero ¿sabía que no es así? ¿Sabía que el reino de los cielos no es eso? ¿Sabe por qué el reino de los cielos va a ser el lugar más feliz que hayamos conocido? No porque estemos cantando todo el día, sino porque ahí está el Rey gobernando para su gloria. En todo el esplendor de su gloria va a estar Dios gobernando. Y ¿sabe? Nosotros vamos a hacer todo aquello que nos gusta hacer y obviamente no es pecado, porque el pecado no va a estar. ¿Sabe que están las comidas del Cordero, la fiesta del Cordero, y nosotros vamos a ir y comer con Jesús? ¿A quién le gusta comer? Y vamos a comer con Jesús, vamos a ir a celebrar con Jesús y vamos a escuchar las predicaciones directamente de Jesús. ¿Sabe que en el reino de los cielos va a estar lo mejor de la cultura y el arte? Eso lo puede leer en Apocalipsis, del capítulo 21 en adelante, pero ¿sabe que va a estar lo mejor de lo mejor? Si a usted le gusta la música, si le gusta la pintura, si le gusta el cine, no sé, no me quiero poner límites, pero todo lo mejor va a ser para exaltar a nuestro Dios. Y todo aquello, todos los que estén ahí van a estar totalmente felices. Lo único que no va a haber es aburrimiento, lo único que no va a haber es monotonía, sino vamos a ser libres exactamente de con nuestras acciones glorificar completamente a Dios. ¿Hay alguien aquí que esté cansado de batallar con el pecado? Bueno, usted dice, no, yo no. Bueno, ¿está alguien cansado de batallar con su carácter? Los problemas que le traen su carácter y usted dice, ya voy a cambiar. Señor, te prometo, se mete a su cuarto, ora y dice, ahora sí te prometo, y sale y ¡pum! Y otra vez, y cayendo en la misma tentación, y llenándose de orgullo, siendo usted el protagonista de su familia, de su historia, y todo yo, y siendo la víctima de todo. ¿No está cansado de eso? ¿No está cansado de que le cueste trabajo leer la Biblia? ¿No está cansado de que le cueste trabajo orar 5 minutos? Es más, hasta le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo orar por los alimentos cuando tenemos hambre. Ahora imagínese que eso ya no esté ahí y que todos estemos felices ahí. Y ese es el reino de los cielos, el cual le pertenece a los niños. Ahora déjeme decirle, esto que yo creo y me aferro en mi corazón, si esto es lo que dice Jesús, yo quiero pensar que todos los niños que mueren pequeños van al reino de los cielos. Déjeme explicarle, porque yo sé que la salvación únicamente es por fe. Eso me queda claro. Y yo creo que aquí a todos nos queda claro que el único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Es por fe. Ahora, ¿usted cree que Jesús en esta historia no estaba consciente
de que los niños pequeños, aún los pequeños, habían nacido con el pecado original o con una naturaleza pecaminosa? Él sabía perfectamente que aún los niños que le estaban trayendo tenían una naturaleza pecaminosa a causa de Adán y Eva, pero miren lo que hace: no les impidan venir a mí, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aún a pesar de sus pecados, Jesús los acepta. Porque si se fija, un niño pequeño, aunque puede tener el potencial, la maldad y todo, nunca peca intencionalmente. O nunca peca como la malicia que nosotros sí desarrollamos. Y cuando Jesús dice, no les impidan, yo creo en un Dios justo. Y yo creo que un niño pequeño no tiene la conciencia de entender el bien y el mal, tampoco tiene la capacidad de arrepentirse o de saber que está haciendo algo mal, y no tiene la conciencia de poder creer profundamente en Jesús. Por eso creo en ese Dios justo, que si alguien, un niño pequeño, fallece, no lo va a mandar al infierno porque él no se arrepintió y creyó, sino que él sabe que no tenía esa capacidad. Por eso dice que el reino de los cielos es de los niños. Y mire, fíjese cómo dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aunque había un montón de circunstancias que querían impedir que esos niños vinieran a Jesús, Él no se los impidió y al final los bendijo. ¿Sabe que los niños, nuestros hijos, no nos pertenecen? Nuestros hijos son prestados. Dice la palabra de Dios que los niños son herencia de Jehová. No son posesión nuestra, son herencia de Él. Le pertenecen a Él. A usted le pertenece su esposa, su esposo, pero sus hijos son prestados. Sus hijos un día aparecen en su casa, un día le lloran todo el día y los ve cómo crecen tan rápido. ¿Se acuerda si tiene un hijo manganzón como de 30 y tantos años o 20 y tantos años? ¿Se acuerda el día de ayer que era un bebé que usted cargaba en brazos y le cambiaba los pañales? El día de hoy ya es enorme. Y el día de mañana se van de la casa, lo visitan cada semana o cada 15 días, si bien le va. ¿Sabe por qué? Porque no le pertenecen. Simplemente son prestados. Y el que cuida de ellos es Dios. Y a los que utiliza para cuidarlos Dios en esta tierra es a los padres. Ahora, si usted entiende lo que le estoy tratando de decir, me va a comprender la responsabilidad tan grande que tenemos todo padre que ha recibido la bendición de tener un hijo. Está criando a una persona que fue creada por Dios y que le pertenece. ¿Y sabe cuál es su principal responsabilidad? Traerlo a los pies de Cristo. Su principal responsabilidad no es darle una carrera profesional. Su principal responsabilidad no es darle la vida que usted no tuvo. La principal responsabilidad de todo padre es traerlo al que le pertenece. Yo recuerdo que desde que tengo conciencia, mi padre siempre decía, la mejor herencia que yo les puedo dejar es traerlos a los pies de Cristo. Y recuerdo que yo pensaba que decía eso porque no me quería dejar nada. Y decía, ay, sí, qué fácil, pues no me quiere dejar nada. Pero con el paso del tiempo fui entendiendo lo que esas pequeñas palabras, corta frase, significan.
Es una responsabilidad tan grande en cada papá que nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos a Jesús. Y mire, acompáñeme. Quiero ser práctico en el día de hoy. Acompáñeme a Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4. ¿Hay papás aquí en el día de hoy? ¿Hay papás que tengan niños chiquitos? Capítulo 6. Ya escuché a alguien que dijo, yo tengo un niño chiquito de 25 años. Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Después de que Dios le da la ley al pueblo, les da un mandamiento como este y les dice, oye Israel, oigan todo el pueblo, oigan todo pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mi amado, lo primero que tiene que hacer para educar a su hijo, para guiarlo en los caminos de Dios, es entender que Dios es su creador, que Dios es nuestro creador. Les dice, mira Israel, tienes que entender esto, que Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo sé que utilizan muchas palabras, pero para decir la misma idea, tienes que amar a Dios con todo lo que tú eres. Cuando usted entienda que su Dios es su dueño, que el dueño de sus hijos, a quien le pertenecen, es Dios, el Dios al cual le cantamos, el Dios del cual predicamos, el que es grande en misericordia, en amor, en justicia, en santidad. Usted va a entender la responsabilidad que tiene en su casa. Y mire, lo segundo que tiene que hacer es enseñarle. Dios le ha prestado sus hijos para enseñarle los caminos de Dios, para enseñarle la palabra de Dios. Usted es el encargado de enseñarle a sus hijos. Mire, papás, en esta iglesia nos importan mucho los niños. Hemos comprado el mejor material que tenemos para los hijos. Hemos regalado los libros para que usted los enseñe en su casa, aunque no lo usó, porque nadie pidió el que seguía. Por eso me di cuenta que no los usó. Y si usted se da cuenta de lo que le estamos enseñando a sus hijos, es una profundidad de la teología que a veces yo me asombro y digo, wow, habla tan transparente de quién es Dios, habla tan hermoso de cómo Jesús se ha mostrado desde el Génesis, desde Deuteronomio, desde todo, porque nos preocupamos porque aprendan bien. Y mire, con todo el amor le quiero decir esto. No es nuestra responsabilidad que sus hijos aprendan
de la palabra de Dios. No es responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de cada papá y mamá. Yo no tengo nada en contra de los grupos de jóvenes en la iglesia, pero muchas veces distorsiona el concepto que está dando Dios desde el principio de que los responsables de enseñar la palabra de Dios en su casa son los papás. Y muchas veces el papá siente que está cumpliendo porque viene y deja a sus niños o a sus hijos en el grupo de jóvenes, porque lo trae todos los domingos a la iglesia y dices, bueno, ya cumplí. Y esa no es la tarea de la iglesia, es su tarea. Y a lo mejor hay alguien aquí que dice, bueno, pero qué mejor que le enseñe el pastor los domingos si yo ni siquiera sé de mi Biblia. O a lo mejor en el grupo pueden enseñar mejor que yo. Pero escuche, si usted entiende la responsabilidad de enseñar, ¿sabe qué va a entender también? Que usted tiene que aprender. Que si no está capacitado para enseñarle a sus hijos, entonces usted se tiene que capacitar de manera que usted aprenda la palabra de Dios, que la digiera, que la entienda y después la pueda enseñar en su casa. ¿Sabe que normalmente los domingos predicamos para los grandes para que lo enseñen a los niños? Eso es lo que hacemos, estamos preocupados por dar una predicación, por enseñar a los papás, para que los papás puedan ir a su casa y enseñarle en un entorno de amor, de misericordia, a amar a su Dios. ¿Sabe por qué tenemos hogares cristianos tan débiles? Porque no tenemos papás enseñando la palabra de Dios en su casa. Tenemos a los papás ocupados en trabajo, tenemos a los papás ocupados en reuniones, tenemos a los papás ocupados en todas las cosas, menos en sus hijos. Cuando la responsabilidad más grande que nosotros tenemos es nuestros hijos. Mire, el ministerio más grande que yo tengo no es venir y predicar los domingos, es ir y predicar a mi casa. Nunca el predicar aquí en el púlpito está por encima de ir y predicar a mi familia. De hecho, si usted lee los requisitos del pastor en 1 de Timoteo, capítulo 3, se va a dar cuenta de una cosa, que dice que tiene que gobernar bien su casa y enseñar. Si el pastor no empieza por enseñar en su familia, si ni sus hijos son creyentes, ¿cómo va a venir y enseñar en la iglesia? Todo papá debe de entender la responsabilidad que tiene de capacitarse y enseñar la palabra de Dios. Y mire, para eso se necesita más que palabras. La tercera cosa que tiene que hacer es ser ejemplo. Ser ejemplo. No solamente le tiene que enseñar conceptos acerca de Dios o de la palabra de Dios, sino le tiene que enseñar a través de su vida cómo puede vivirlo. Escuché hace poco un testimonio de una niña que llegó con el pastor y le dijo, pastor, me encanta venir a la iglesia. Y el pastor se emocionó y dijo, es la iglesia. Le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque aquí mis papás son muy buenos tipos. ¿Sabe de cuántas familias cristianas esa es la realidad? Que los papás aquí sí se portan bien, aquí sí saludan amorosamente a todos, aquí somos buena onda, pero en nuestra casa somos los más ogros, tiranos, autoritarios, amargados, ya es mucho insulto, ¿eh? Pero no somos congruentes con lo que estamos aprendiendo. Mi amado, nuestros hijos tienen que ver cómo la palabra de Dios nos limpia primero a nosotros y cómo nuestra vida es transformada. Usted no puede venir y decirle a su hijo, ¿entendiste lo que dijo el pastor?
que te portes bien y usted no se porta bien. Aunque usted le esté enseñando cosas buenas, el sonido de eso es como un metal que resuena. Cuando usted viene y aprendemos a no mentir y usted va y le dice, ¿escuchaste? Eso es muy bueno, no mentir. Y lo primero que usted hace es mentirle al que toca a su puerta. Y usted le dice, yo he mentido, pero tú no vayas a mentir. ¿Usted cree que el niño va a entender bien la lección? Pueden más nuestros ejemplos que nuestras palabras. Su hijo necesita un compromiso, no solamente de que venga a la iglesia, sino que usted sea cristiano. Se lo digo con todo el amor de mi corazón. Que usted y yo seamos cristianos. Y fíjese, déjeme darle algo más práctico. Fíjese cómo el versículo 7 de Deuteronomio 6 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Es decir, ¿sabe cuándo tiene que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? Todo el tiempo. ¿Sabe qué es lo que más se tiene que hablar en su casa? No de dinero, no de política, no de los chistes o de los influencers o no sé qué veamos hoy en día, o de fútbol o de Checo Pérez. Ya hasta mi hijo sabe quién es Checo Pérez. Lo que más se tiene que hablar es de la palabra de Dios. Y mire, ¿cómo lo va a hacer? No solamente lo va a hablar. Versículo 8, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La cuarta cosa es, sea gráfico, no encontré cómo llamarle, pero fíjese cómo él le dice, lo vas a hablar todo el día, pero aparte vas a ponerlo en tus casas. Lo vas a poner ahí en los frontales, lo vas a poner ahí la ley de Dios, lo vas a poner en donde sea. ¿Sabe por qué? Porque los niños aprenden más cuando es repetida una verdad y ellos lo pueden ver de manera creativa en muchas partes. Fíjese cómo Dios es tan sabio y creativo y les dice, la tienen que poner en todas partes. ¿Cuál es el error de este pueblo? Que ellos pensaron, ok, si lo ponemos en la puerta, si lo tallamos ahí, si lo colgamos aquí, entonces ya cumplimos. El principio era enseñarles a través de eso. Le quiero preguntar, ¿cuántas veces canta canciones cristianas con sus hijos? ¿Sabe que la canción cristiana lo que hace es de manera lúdica, de manera que estamos repitiendo una serie de cosas, aprender verdades bíblicas, aprender verdades que le van a servir en su vida? Por eso es tan importante ser selectivos con las canciones que nosotros cantamos. Y no solamente eso, le está diciendo que ponga letreros en su casa para que no se le olvide aquello que está aprendiendo. No es que usted cuelgue la bendición de los alimentos o no sé qué y ya, sino que a través de eso usted pueda mostrarle a su hijo y decirle, mira, recuerda esa verdad, recuerda esa verdad. ¿Sí me entiende? Y mire, el último cosa que le voy a decir. Cuando venga a la iglesia, enseña a sus hijos a tener la actitud correcta. La iglesia no es el lugar, el edificio, somos todos. Enséñalos a respetar y amar las cosas de Dios con su actitud. Enséñalo a través de su ejemplo, de cómo usted viene y adora a su Dios y no venga quejándose a la iglesia y diciendo, qué aburrida canción, qué aburrida la prédica, no, hoy no aprendí nada. No sé, si aprendió algo, eso coméntelo en su casa y diga, wow, el Señor nos habló el día de hoy. Cuando venga a la iglesia diga, wow, vamos a aprender algo de Dios y hoy Dios nos va a hablar y su Espíritu Santo nos va a hablar.
Pero es importante que en nuestros hogares cristianos haya integridad. Integridad significa un todo. Usted enseña, usted es el ejemplo, usted lo practica, usted lo pone de manera gráfica y usted tiene la actitud correcta. Y verá cómo nuestras familias van a ser bendecidas por Dios. Y mi amado, ya sea que sea un niño o usted sea tan dependiente de Dios para educar a sus hijos como un niño, que venga y le diga: Señor, enséñame cómo tengo que ser un papá, enséñame cómo puedo llevar a mis hijos a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar?